Técnicas de relajación y respiración. Las técnicas de relajación son procedimientos cuyo objetivo principal es enseñar a la persona a controlar su propio nivel de activación a través de la modificación directa de las condiciones fisiológicas sin ayuda de recursos externos. Es una de las terapias más utilizadas en modificación de conducta, bien como parte integrante de otras técnicas, como la desensibilización sistemática y la inoculación de estrés, o bien como un procedimiento específico. Por ello, la relajación a veces recibe el nombre de aspirina conductual. El organismo humano reacciona con un incremento importante de la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo ante estímulos que constituyen un peligro para su integridad. Así, si un excursionista se viera sorprendido en el monte por un incendio forestal o un paseante por el ataque de un perro, experimentaría un aumento de las contracciones cardíacas o taquicardia que percibiría como palpitaciones, que unido al mayor volumen de sangre que saldría de su corazón, elevaría su presión sanguínea y la tasa de su pulso. Se produciría también una afluencia de sangre a sus músculos principales, una elevación de su tono muscular, una aceleración de su respiración, etc. Todos estos cambios vegetativos desempeñan una importante función adaptativa porque activan los recursos del organismo en situaciones de amenaza, de modo que las personas están más preparadas para la huida o para la defensa/ataque. Suponemos que la sobrerespuesta psicológica ante el peligro procede de nuestros antepasados, que en su mayor parte habitaron en medios físicamente hostiles. En esos momentos, una respuesta de alarma debía ser esencial para la supervivencia. Solo en años recientes, desde el punto de vista evolutivo, hemos vivido en un ambiente más seguro físicamente, pero que plantea continuas amenazas psicológicas. Frente a estas nuevas demandas, las reacciones psicofisiológicas ya no son útiles para enfrentarnos a estos estresores y por tanto ya no resultan adaptativas. Ante una situación que plantea demandas psicológicas a la persona, resulta inadecuado huir o atacar, dado que no hay posibilidad de daño físico, y lo que se necesita es reaccionar con precaución, reflexivamente. Este es un excelente ejemplo de cómo una respuesta o un patrón de respuestas inicialmente tan adaptativo como para que dependa de él la supervivencia de la especie, puede dejar de ser útil e incluso convertirse en una respuesta desadaptativa y peligrosa para la integridad física y psicológica del individuo cuando cambian las condiciones que la han provocado. Veamos más detenidamente en qué consiste esta respuesta de alarma. Se trata de una respuesta automática del organismo ante cualquier cambio ambiental, externo o interno, mediante el cual se prepara para hacer frente a las posibles demandas que le plantee la nueva situación. Su finalidad es poner a disposición del organismo unos recursos excepcionales, principalmente un aumento en el nivel de activación fisiológica y cognitiva, para facilitar la respuesta del organismo ante los nuevos estímulos y sus posibles consecuencias. De esta forma el organismo puede percibir mejor la nueva situación, interpretar más rápidamente lo que le demanda, decidir cuál debe ser la conducta o conductas que hay que llevar a cabo y realizar estas de la forma más rápida e intensa posible. Cuando las amenazas de la situación se han solucionado, la respuesta de estrés y el organismo vuelve a su estado de equilibrio. La respuesta de estrés no es perjudicial en sí misma, sino que nos facilita el disponer de más recursos para hacer frente a las situaciones que se suponen excepcionales. Para saber si el organismo dará o no una respuesta de estrés hay que considerar un aspecto muy importante: la persona tiene que percibir el ambiente como amenazante y evaluar negativamente sus habilidades o conductas para hacerle frente. El que una persona dé una respuesta de estrés depende de las demandas objetivas del medio, la situación estresante, y de la percepción que tiene de la misma, así como de los recursos para hacerles frente. Esta activación del organismo originada por un estímulo amenazante provoca respuestas de ansiedad o miedo. Si se trata de una reacción situacional. Antecedentes históricos. Los antecedentes históricos de estas técnicas son remotos y se pueden encontrar en las técnicas de meditación de las filosofías orientales. Podríamos decir que el entrenamiento en relajación es casi tan antiguo como la propia civilización, ya que a lo largo de los siglos han ido surgiendo distintos procedimientos en los contextos mágicos, religiosos y científicos que se pueden considerar precursores de la relajación. Pero los antecedentes más claros de estas técnicas tal y como se conocen actualmente se encontrarían en la hipnosis autoritaria, el yoga y la meditación. El nacimiento formal de las principales técnicas de relajación, el entrenamiento autógeno y la relajación progresiva, se remontan a principios de siglo. En 1929 aparece la obra Progressive Relaxation de Jacobson, en la que expone los fundamentos de la técnica de relajación progresiva.
Poco después, en 1932, Schultz publica su obra Das Autógeno Training, en la que expone los fundamentos del entrenamiento autógeno. La evolución de las técnicas de relajación a lo largo del siglo XX y su consolidación dentro de la psicología aplicada, ha sido debida en gran medida al impulso recibido desde la terapia de conducta y más recientemente desde la psicología de la salud, al revelarse como métodos muy válidos para el control de la activación y el estrés, resultando de gran utilidad en el ámbito de los trastornos psicológicos y de la conducta en general. A diferencia de otras técnicas de modificación de conducta, las bases teóricas de los procedimientos de relajación y de respiración no proceden de la psicología del aprendizaje, sino de la psicofisiología. El objetivo de muchas de las investigaciones ha sido comprobar los cambios psicofisiológicos operados por la relajación y la respiración en diferentes muestras de sujetos con problemas psicológicos. El modelo de respuesta fisiológica de la relajación difiere del sueño y de la hipnosis y aparece como opuesto al de defensa alerta descrito por Cannon cuando analiza el estado fisiológico correspondiente a la reacción de huir-combatir. Para poder entender el efecto de la relajación sobre el organismo, vamos a detenernos en los cambios psicofisiológicos que se producen en el sujeto una vez que ha percibido una determinada situación como amenazante. Es importante tener en cuenta que la activación psicofisiológica no es igual en todas las situaciones que producen estrés, sino que está en función, entre otras variables, de la forma en que la persona procesa y evalúa estas situaciones. La respuesta será más importante y persistente cuanto mayor sea la amenaza percibida por el sujeto. Siguiendo a Eberly 1989, distinguimos tres ejes de activación psicofisiológica: el eje neural, el eje neuroendocrino y el eje endocrino. Vamos a ver con más detenimiento la función de cada uno de estos tres ejes. Eje I, neural. Este primer eje se dispara de forma automática siempre que se percibe una situación de estrés, provocando una activación del sistema nervioso simpático, que es el que a su vez activa a la mayor parte de todo nuestro organismo, aumenta la respiración, la presión arterial, etc. También incrementa la actividad del sistema nervioso periférico, que se encargará de elevar la tensión de los músculos. La activación de este primer eje es muy rápida, se pone en marcha unos segundos después de que el individuo interprete una situación como estresante y se reduce lentamente unos segundos después si el estímulo amenazante ha desaparecido. Por ejemplo, si vamos conduciendo y otro conductor se salta un stop, tras frenar bruscamente notaremos cómo responde nuestro organismo a esta situación: palpitaciones, sudoración en las palmas de las manos o en la frente, respiración agitada, etc. Si solo ha sido un pequeño susto, nuestro cuerpo volverá rápidamente al estado anterior. Este es el modo de actuar del eje I. Si la situación amenazante persiste durante más tiempo, se activa el segundo eje. Eje 2, neuroendocrino. Este eje es más lento en su activación y necesita situaciones amenazantes más prolongadas para hacerlo. Su disparo implica la activación de las glándulas suprarrenales, que a su vez provocan la secreción de adrenalina y noradrenalina. Los efectos de esta acción son, entre otros, el aumento de la presión arterial y del aporte sanguíneo al cerebro, el incremento de la tasa cardíaca y de la cantidad de sangre expulsada en cada latido del corazón, la elevación de la estimulación de los músculos esqueletales, la disminución del riego sanguíneo en la piel y en los riñones, etc. Es el eje más relacionado con la puesta en marcha de conductas motoras de afrontamiento ante las demandas del medio. Por tanto, el que este eje se dispare depende en gran medida de cómo evalúe la persona la situación de estrés y sus capacidades para hacerle frente. Si el sujeto percibe que puede hacer algo para enfrentarse a ella, se pondrá en marcha este eje, pero si piensa que no podrá hacer nada a excepción de soportar pasivamente el estrés, entonces se activará el eje 3. Así, las personas que reaccionan ante la mayoría de las situaciones como si fueran amenazas continuas, manteniendo una reacción de vigilancia constante ante el medio, probablemente estén bajo los efectos de este eje. Una activación excesiva o muy frecuente del eje neuroendocrino puede dar lugar a la aparición de trastornos derivados de posibles fallos en los órganos afectados, en especial problemas cardiovasculares, que son los que fundamentalmente responden a la acción de este eje. Eje 3, endocrino. En la activación de este tercer eje podemos distinguir 4 subejes: adrenal hipofisario, provoca la liberación de cortisol y corticosterona. Los efectos de estas hormonas son, entre otros, el aumento de la irritación gástrica, el incremento en la producción de urea, la supresión de los mecanismos inmunológicos, la exacerbación del herpes simplex, supresión del apetito y el desarrollo de sentimientos asociados a desesperanza, depresión, indefensión y pérdida de control.
Secreción de la hormona del crecimiento, su papel en la respuesta de estrés no está claro. Incremento en la secreción de las hormonas tiroideas, la tiroxina provoca un efecto de desgaste general. Secreción de vasopresina, provoca un aumento en la retención de líquidos. Para que este eje sea activo, la amenaza percibida por el sujeto tiene que ser prolongada e intensa. Por esto decimos que la respuesta de este eje es más lenta, pero sus efectos son mucho más persistentes, ya que provocan una respuesta cronificada ante el estrés. Un aspecto importante de esta respuesta son los trastornos predominantemente psicológicos que pueden desembocar en depresión, ansiedad, etc. Este efecto se produce porque uno de los órganos más activados por la acción de este eje es precisamente el cerebro. La acción de este eje parece ser selectiva y se va a disparar únicamente cuando el sujeto no dispone estrategias conductuales para afrontar el estrés y responde pasivamente ante él, como si no tuviera otra alternativa. Aquí la evaluación cognitiva de las demandas de la situación y de las habilidades de afrontamiento del sujeto son muy importantes, ya que en función de ellas el sujeto emitirá una u otra respuesta fisiológica. Por lo visto hasta aquí, parece que una reacción básica para la supervivencia del ser humano puede provocar importantes problemas a las personas que no disponen de las habilidades necesarias para controlar este exceso de activación fisiológica. Ante esta situación, ¿cómo actúa la respuesta de relajación? Las técnicas de relajación tienden a aumentar la actividad parasimpática y a disminuir la actividad del sistema simpático, aunque en esta respuesta existen grandes diferencias individuales. Los efectos más importantes que produce son la disminución del tono muscular y el enlentecimiento de la respiración. Las modificaciones fisiológicas que produce la relajación dejan constancia de una participación absoluta de mecanismos corporales ante el uso de este tipo de ejercicios. García y de Rivera 1992 realizan una revisión de la evidencia experimental de estos cambios fisiológicos. Entre ellos destacan, disminución de la actividad simpática general. Disminución del tono muscular. Respiración más lenta, profunda y rítmica. Enlentecimiento y mayor regularidad del ritmo cardíaco. Aumento de la resistencia epitelial galvánica. Disminución del número de respuestas espontáneas no específicas. El EEG muestra aumento de la coherencia interhemisférica, con mayor difusión y persistencia del ritmo alfa. Disminución del consumo de oxígeno y de la eliminación de CO2. La relajación se puede considerar como un estado de hipoactivación que puede ser facilitado por diversos procedimientos o técnicas. Se supone que las técnicas de relajación producen sus efectos como resultado de una disminución del tono hipotalámico, lo que conllevaría una disminución de la activación simpática. Las modificaciones en las respuestas psicofisiológicas van acompañadas de cambios en las respuestas motoras, estado de reposo, y en las respuestas cognitivas, percepción de tranquilidad. Terapéuticamente es difícil actuar teniendo en cuenta una única dimensión, ya que si entendemos la respuesta del sujeto en función de tres niveles, cognitivo, motor y psicofisiológico, tendremos que tener en cuenta estos tres sistemas también al planificar una intervención. Las posibilidades de alterar estados desadaptativos de activación son variadas, por ello se han desarrollado procedimientos de relajación diferentes en función de la vía por la que se ha tratado de conseguir este efecto, dependiendo de si se ha considerado los factores cognitivos o los psicofisiológicos como los principales implicados en la activación emocional. Si se priman los factores cognitivos, la intervención irá dirigida fundamentalmente a controlar estos. Si el principal componente es la activación psicofisiológica, se basará la intervención en el aprendizaje de técnicas dirigidas a controlar estos componentes psicofisiológicos. Pero dado que existe una constante interacción entre los distintos niveles, todos ellos se verán afectados sea cual sea el componente al que se dirige la intervención. Una parte importante del proceso de consolidación de las técnicas de relajación se ha debido a la existencia de unos marcos conceptuales derivados de la investigación experimental sobre los procesos emocionales y motivacionales, desde los que nos ha sido posible entender la naturaleza y los mecanismos de acción de dichas técnicas. Vera y Vila 1991 señalan tres marcos conceptuales para abordar el estudio psicofisiológico de la relajación. A. Relajación y emoción. La emoción puede ser considerada como un estado psicofisiológico con características fisiológicas subjetivas y conductuales similares a las de los estados emocionales, pero de signo contrario. La teoría de la activación cognición explica la emoción como el resultado de la interacción entre la activación fisiológica y el proceso cognitivo de atribución de ese estado en base a ciertas claves ambientales.
Sin embargo, actualmente existe mayor evidencia experimental a favor de la teoría de la especificidad de la activación, que considera las emociones como el producto del feedback aferente de patrones corporales específicos. Por tanto, la activación contribuiría tanto a la intensidad como a la cualidad emocional. La relajación podría ser entendida no como un estado general caracterizado por un nivel de activación fisiológico mínimo, sino como un estado específico caracterizado por un patrón de activación psicofisiológica distinto u opuesto al de las emociones intensas. B. Relajación y estrés. El estrés se puede definir como el patrón de respuestas emitidas por el sujeto en situaciones que la persona considera que le plantean demandas excesivas y los recursos de los que dispone son evaluados como insuficientes para enfrentar con éxito esas situaciones. Esta forma de entender el estrés destaca, junto con la respuesta fisiológica del organismo, el componente cognitivo de la respuesta de adaptación, que vendría dado por la valoración que hace la persona tanto de la situación como de sus capacidades para hacerle frente. Desde este marco conceptual, la relajación se considera una respuesta biológicamente antagónica a la respuesta de estrés, que puede ser aprendida y convertirse en un importante recurso personal para contrarrestar los efectos negativos del estrés. C. Relajación y aprendizaje. Las diferentes técnicas de relajación utilizan procedimientos distintos para facilitar el aprendizaje de este patrón específico de activación que se produce en la respuesta de relajación. Según Vera y Vila 1991, los mecanismos de aprendizaje que subyacen a cada una de estas técnicas son los siguientes: entrenamiento autógeno. El mecanismo estaría relacionado con la representación mental de las consecuencias motoras de la respuesta de sensación de peso y calor, que activarían las eferencias somáticas y viscerales correspondientes. Relajación progresiva. El mecanismo de aprendizaje sería la discriminación perceptiva de los niveles de tensión y relajación de cada grupo muscular a través de los ejercicios de tensión/distensión. Respiración. Las técnicas de respiración operan mediante las interacciones cardiorrespiratorias del control vagal, puesto que tasas inspiratorias bajas, amplitudes amplias en cada inspiración y respiraciones predominantemente abdominales aumentan el control parasimpático del funcionamiento cardiovascular. Biofeedback. La respuesta de relajación puede ser explicada mediante procesos de condicionamiento instrumental u operante como el reforzamiento positivo, las instrucciones y el feedback. Esta respuesta puede ser condicionada a estímulos neutros del ambiente como ciertas palabras, músicas, etc., que adquirirían el poder de evocar las respuestas de relajación ya aprendidas de duración limitada. Podemos hablar de ansiedad. Si esta activación se mantiene durante un largo periodo de tiempo sin recuperar los niveles. La relajación progresiva. Consideraciones básicas. Esta técnica, desarrollada originalmente por Jacobson en 1929, es una de las más utilizadas en terapia de conducta. Está dirigida a conseguir niveles profundos de relajación muscular. Para ello, se enseña al sujeto a identificar el nivel de tensión muscular que experimenta en las distintas partes de su cuerpo a través de ejercicios de tensión y relajación. Posteriormente, la persona podrá poner en marcha estas habilidades, una vez que haya identificado la tensión en alguna zona de su cuerpo. La relajación progresiva se basa en la premisa de que las respuestas del organismo a la ansiedad provocan pensamientos y conductas que a su vez producen tensión muscular en el sujeto. Esta tensión fisiológica aumenta la sensación subjetiva de ansiedad que experimenta la persona. La práctica de la relajación muscular profunda reduce la tensión fisiológica y, por tanto, es incompatible con la sensación subjetiva de ansiedad. Este tipo de relajación está especialmente indicado cuando el sujeto responde a las demandas ambientales con respuestas que implican altos niveles de tensión, interfiriendo así con otras conductas como por ejemplo en el insomnio o en las cefaleas tensionales. Con el procedimiento desarrollado por Jacobson se requiere un amplio periodo de tiempo para aprender a relajarse. Posteriormente, diversos autores han modificado este procedimiento acortando su duración de forma importante. Aunque en la práctica clínica se pueden utilizar distintos programas de entrenamiento, adaptándolos a las características de cada paciente, hay una serie de consideraciones previas que son comunes al empleo de esta técnica y que es necesario tener en cuenta antes de iniciar un entrenamiento de estas características. El entrenamiento en relajación debe llevarse a cabo en una habitación silenciosa y en penumbra, con temperatura agradable. El paciente utilizará un sillón reclinable y acolchado, para poder colocarse completamente apoyado sobre él. El sujeto debe llevar ropa cómoda y suelta. Antes de la sesión, es conveniente que se quiten las gafas o lentes de contacto, zapatos.
relojes o cualquier otro objeto para reducir estimulaciones extrañas y permitir la libertad de movimientos. Es importante evitar las interrupciones una vez iniciados los ejercicios de relajación, timbre de teléfono, entrada de otras personas, visita previa al aseo, comentarios del cliente, etc. Para la práctica de la relajación se pueden adoptar diferentes posiciones. La postura idónea para iniciar el entrenamiento en relajación es la siguiente: sentado cómodamente en un sillón que permita apoyar la cabeza, con toda la espalda descansando sobre el respaldo. Los pies se deberán reposar en el suelo sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Los brazos pueden estar apoyados sobre los muslos con las palmas de la mano hacia abajo o bien sobre el reposabrazos. La postura de tumbado debe llevarse a cabo sobre una superficie dura que permita apoyar completamente todo el cuerpo y con la cabeza ligeramente elevada para que el cuello no permanezca tenso. La postura del cochero, sentado en una silla y con el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, con la cabeza sobre el pecho y los brazos apoyados sobre las piernas. La primera sesión del entrenamiento es muy importante ya que en ella el terapeuta debe proporcionar al paciente una explicación apropiada y la justificación de los procedimientos que se van a seguir. Al final de esta sesión el cliente debe comprender completamente tanto el procedimiento como la necesidad de que practique regularmente. Esta presentación se ha de adaptar a las características del sujeto, nivel intelectual, edad, etc. En esta sesión se puede administrar al sujeto el inventario de indicadores psicofisiológicos de cautela 1978. Con este tipo de autoinforme se puede evaluar cómo reacciona el sujeto en las situaciones ansiógenas y qué órganos son los que presentan mayor reactividad ante el estrés para poder centrarnos especialmente en ellos durante nuestra intervención. El contenido básico de la presentación de la relajación incluiría una presentación y explicación de la técnica. Posteriormente el terapeuta irá describiendo cada uno de los ejercicios de tensión y distensión, a la vez que los va realizando para asegurarse de que el paciente los comprende. A continuación, se incluye un ejemplo de una presentación de la primera sesión de entrenamiento en relajación progresiva. El entrenamiento en relajación progresiva consiste básicamente en aprender a tensar y luego relajar, secuencialmente, varios grupos de músculos a lo largo de todo el cuerpo mientras la atención se centra en las sensaciones asociadas con la tensión y la relajación. Es decir, que aprenderemos a reconocer la tensión en cada parte del cuerpo y a relajarnos. Los mismos músculos que usted tensa deliberadamente son los que se tensan cuando se encuentra nervioso. Si aprende a relajarse y practica siguiendo estas indicaciones, podrá conseguir relajarse en cualquier situación que le provoque malestar. La relajación es una habilidad que podemos aprender igual que cualquier otra, como montar en bicicleta, nadar, etc. Así, conseguir un mejor aprendizaje dependerá de la práctica que realicemos y de la calidad de esta. Sin su cooperación activa y su práctica regular, estos procedimientos serán de poca utilidad. El objetivo del entrenamiento en relajación progresiva es ayudarle a aprender a reducir la tensión muscular en el cuerpo, siempre que quiera hacerlo. Para lograrlo, le pediré que tense un grupo determinado de músculos, para después relajarlos. Tensar los músculos antes de relajarlos es como dar una salida hacia la relajación profunda a través del momento creado por la liberación de la tensión. Otro motivo para crear y distender la tensión es que le dará una buena oportunidad para centrar su atención y llegar a ser claramente consciente de cómo se siente realmente la tensión en cada uno de estos grupos durante la vida cotidiana. Este procedimiento también le permitirá comparar directamente la diferencia de sensaciones asociadas con la tensión y con la relajación. Durante esta sesión vamos a tratar con 16 grupos de músculos que serán tensados y relajados. Según se vaya desarrollando su habilidad, este número será reducido significativamente. Una vez que haya aprendido a relajarse, podrá utilizarlo como un procedimiento de autocontrol ante cualquier situación que le provoque ansiedad, antes de enfrentarse a ella, durante la situación o incluso una vez que la ha superado si todavía siente malestar. El proceso que se tiene que seguir durante el entrenamiento en relajación progresiva es el siguiente: la atención del paciente debe centrarse en un grupo de músculos. A la señal del terapeuta, el sujeto tensará los músculos, manteniendo esta tensión alrededor de 5 segundos. Cuando el terapeuta lo indique, el sujeto relajará rápidamente sus músculos. El sujeto tiene que concentrarse ahora en las sensaciones que experimenta en la zona relajada. Procedimiento. En primer lugar vamos a explicar el procedimiento descrito en Méndez y Romero 1993 y que el primer autor utiliza en su práctica clínica. El entrenamiento,
muy similar al propuesto por Bernstein y Borkovec 1983, consta de 3 fases: enseñanza, práctica del sujeto durante las sesiones y entre sesiones. Enseñanza. La presentación del entrenamiento en relajación progresiva ha de adaptarse a las características del sujeto, nivel intelectual, edad, etc. Se le explica que consiste en aprender a tensar y a relajar grupos de músculos y que esto exige su colaboración activa y su práctica regular. El terapeuta describe y realiza los ejercicios de tensión-distensión de los 16 grupos musculares con los que se inicia el entrenamiento. Después de que el terapeuta ha efectuado la explicación y el modelado del entrenamiento en relajación progresiva y ha contestado todas las preguntas del sujeto, comienza propiamente el entrenamiento. Práctica del sujeto durante las sesiones. El entrenamiento en relajación progresiva debe practicarse en una habitación silenciosa y en penumbra. Es conveniente que en la sesión previa al inicio del entrenamiento se avise al sujeto que vista ropa cómoda. Se le indica que vaya al aseo si lo desea y que se quite las gafas, el reloj, los zapatos y cualquier otro objeto que le pueda distraer o molestar. Se le pide que se ponga lo más cómodo posible, completamente apoyado en un sillón reclinable y acolchado, y que cierre sus ojos. Las instrucciones de los ejercicios de tensión-distensión son las siguientes. Primera instrucción: tensar el grupo muscular correspondiente. Por ejemplo, cuando yo le dé la señal va a tensar los músculos de su mano y de su antebrazo derecho, apretando su puño derecho con fuerza. Ya. Segunda instrucción: focalizar la atención en el grupo muscular en tensión. Por ejemplo, sienta los músculos de su mano y de su antebrazo derecho en tensión. Note la tensión en esos músculos que ahora están tirantes y duros. Estas indicaciones han de ser breves, puesto que cada grupo muscular no debe mantenerse en tensión más de 5 a 10 segundos. Tercera instrucción: relajar el grupo muscular correspondiente. Por ejemplo, bien, relaje esos músculos. Ya. Cuarta instrucción: focalizar la atención en el grupo muscular en relajación. Por ejemplo, siga soltando los músculos de su mano y de su antebrazo derecho. Compare y note la diferencia: antes tensión, ahora relajación. Sienta las sensaciones de relajación en esa zona de su cuerpo. Experimente las sensaciones agradables de la relajación que fluyen por la yema de sus dedos, por sus nudillos, por su mano y por su antebrazo derecho. Concentre toda su atención en las sensaciones de relajación profunda, completa, en esos músculos. Tranquilo, sosegado, relajado. Estos comentarios se prolongan durante un periodo de 30 a 45 segundos, después del cual se repite la misma secuencia, pero esta segunda vez se alarga el tiempo de relajación a 45 a 60 segundos. El volumen y la velocidad de la voz del terapeuta deben reducirse progresivamente durante la sesión. Además, el sujeto debe percibir un cambio de inflexión en la voz, es decir, el terapeuta debe formular las órdenes para tensar y atender a las sensaciones de tensión en un tono más fuerte y a un ritmo más rápido que las órdenes para relajar y atender a las señales de relajación. Ayuda a lograr este cambio en la entonación el que el terapeuta tense al mismo tiempo su mano y su antebrazo derecho. Una vez que el sujeto ha efectuado los ejercicios de tensión-distensión de todos los grupos musculares, se recomienda dejarle varios minutos disfrutando de ese estado de relajación completa, tras los cuales el terapeuta finaliza la relajación mediante una cuenta atrás. 5. Mueva las piernas. 4. Mueva los brazos. 3. Mueva el tronco. 2. Mueva la cabeza. 1. Abra los ojos. 0. Al terminar, el terapeuta pregunta al sujeto acerca del desarrollo de la sesión de relajación y resuelve los problemas que éste le plantee. El número y la duración de las sesiones varía según los sujetos. En muchos casos son suficientes 4 a 6 sesiones de 15 a 30 minutos, pero este programa se puede adaptar de acuerdo a las características y las necesidades de cada persona. Así, si el paciente ya conoce algún método de relajación o aprende rápidamente, se puede aligerar el entrenamiento. Comprende 8 sesiones con una periodicidad de 2 semanales. El tiempo dedicado al entrenamiento es cada vez menor, puesto que se pasa de 16 a cuarto grupo musculares, extremidades superiores, cabeza y cuello, tronco, extremidades inferiores. Y de tensar-distender a solo distender por evocación, y mediante cuenta de 1 a 10, 1, 2, note cómo las manos y los brazos se relajan más y más, 3, 4, sienta los músculos de la cabeza y del cuello relajándose aún más profundamente, 5, 6.
De esta forma se dispone en cada sesión de más tiempo libre para llevar a cabo otras actividades como la construcción de la jerarquía práctica del sujeto durante el periodo entre sesiones. La relajación muscular, al igual que otras habilidades motoras como nadar, conducir, etc., se perfecciona con la práctica. Por ello, las tareas para casa consisten en que el sujeto practique todos los días, 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde o noche, durante 15 a 20 minutos cada vez. Es conveniente que el paciente lleve un registro de las prácticas que realiza y de la tensión o relajación que experimenta en cada ocasión. De esta forma, el propio sujeto podrá evaluar los progresos que va realizando. Como ya hemos indicado anteriormente, este procedimiento puede sufrir variaciones, tanto en el número de sesiones como en los grupos musculares que se van a entrenar. En cada caso, será el terapeuta el que debe decidir el tipo de entrenamiento más conveniente en función de las características de cada situación. Por ejemplo, Buceta y Amigo 1986 sometieron a un grupo de sujetos con estados de ansiedad a un programa de entrenamiento en relajación progresiva, consistente en 6 sesiones terapéuticas con una periodicidad de una semana más la práctica entre sesiones. Al término del entrenamiento, se encontró una disminución significativa de la tensión sistólica y diastólica, así como en las variables psicológicas relacionadas con la ansiedad. Los autores concluyen que el éxito terapéutico está muy relacionado con variables como la percepción temprana de efectos positivos y la alta adherencia a la práctica en casa. Como hemos visto, dependiendo de las características específicas de la situación, el número de sesiones puede variar. Por ejemplo, Yabona 1993 emplea un procedimiento de relajación progresiva abreviado en un programa de psicoprofilaxis conductual del parto. En este contexto, este tipo de entrenamiento resulta más adecuado que un procedimiento más largo. Pero si se pretende crear un estado de relajación profunda, por ejemplo, en la técnica de la desensibilización sistemática, está más indicado el entrenamiento completo. En esta misma línea, Davis, McK y Selman 1985 presentan un procedimiento abreviado para el aprendizaje de la relajación muscular profunda de un modo más rápido. Este procedimiento está indicado en aquellos casos en que el paciente ya conoce alguna técnica de respiración o meditación o tiene facilidad para relajarse. Con este método todos los músculos se tensan y se relajan a la vez. Cada grupo muscular se tensa de 5 a 7 segundos y se relaja después de 20 a 30 segundos. Es importante concentrarse en las diferencias entre las sensaciones de tensión y relajación. El procedimiento es el siguiente: 1. Cierre ambos puños, tensando los bíceps y los antebrazos. Relájese. 2. Arrugue la frente. Al mismo tiempo, mueva la cabeza hacia atrás tanto como pueda y gírela describiendo un círculo completo, primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario. Ahora arrugue los músculos de la cara, frunza el entrecejo, cierre los ojos con fuerza, apriete los labios, apriete la lengua contra el paladar y encoja los hombros. Relájese. 3. Separe los hombros arqueando la espalda como si fuera a hacer una inspiración profunda. Manténgase así unos segundos. Relájese. Ahora haga una inspiración profunda apretándose la región del estómago con la mano. Mantenga unos segundos la respiración. Relájese. 4. Estire las piernas, extendiendo con fuerza los pies y los dedos con las puntas hacia arriba. Hágalo con fuerza para tensar así las espinillas. Manténgalos 5 segundos. Relájese. Flexione los dedos tensando con ello las pantorrillas, los muslos y las nalgas. Relájese. Al iniciar un entrenamiento en relajación progresiva es necesario tener en cuenta la motivación y las expectativas de los clientes respecto a los efectos inmediatos de la relajación. La práctica de la relajación supone un elevado coste para el cliente en tiempo y esfuerzo, mientras que es probable que no obtenga los beneficios esperados de un modo inmediato. En fases posteriores, con un menor tiempo de entrenamiento, el sujeto ya tiene un mayor control de la respuesta de relajación y los beneficios que obtiene son mucho mayores. Y Buceta 1988 proponen introducir algunos cambios en el entrenamiento para mejorar la relación inicial coste-beneficio. Como ya hemos indicado anteriormente, cuando el objetivo principal del entrenamiento en relajación progresiva sea inducir un estado de relajación profunda, el procedimiento tradicional parece el más indicado. Sin embargo,
Si lo que se pretende es utilizar la relajación como una habilidad de afrontamiento ante situaciones estresantes, estos autores recomiendan un procedimiento de bajo coste inicial que reduce el número de las sesiones de entrenamiento. Durante el entrenamiento en relajación pueden aparecer numerosas dificultades en todas las fases del entrenamiento. Aunque cada paciente debe ser considerado como un sujeto único con sus características específicas, existen una serie de problemas que son muy comunes en este tipo de entrenamiento. Es importante que ningún paciente se quede con la sensación de que presenta un problema especial o que puede hacer fracasar la terapia. Se ha de procurar que la ansiedad del sujeto hacia el problema sea baja y la confianza hacia el terapeuta sea alta para que la terapia pueda tener éxito.